Segunda carta a los Corintios. Capítulo 5. Vamos a estar estudiando el versículo 10, pero vamos a leer el versículo 1. Luego vamos a entrar un poco en contexto para entender mejor el texto bíblico. El título de la predicación es Cuando una vida que agrada al Señor es afectada por una perspectiva eterna. Cuando una vida que agrada al Señor es afectada, pero por una perspectiva eterna. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 10, dice así la palabra del Señor. Porque sabemos que si la tienda terrenal es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo, versículo 4, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por esto, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Según las Escrituras, en Hechos capítulo 18, versículo 1, Dios utilizó al apóstol Pablo y se fundó en su segundo viaje misionero la iglesia de Corinto. Junto con un matrimonio, Aquila y Priscila, estuvieron trabajando para el Señor en esa iglesia, en la iglesia de Corinto. Lo interesante es que esta iglesia fue una de las iglesias más conflictivas que vemos en el Nuevo Testamento. Había todo tipo de pecado. Primera de Corintios habla mucho de eso. Pero estamos en la segunda carta de Corintios, ¿no? Lo interesante de esto es que una de las iglesias más conflictivas, y podríamos decir así, que más dolores de cabeza le dio al apóstol Pablo, creemos y estamos convencidos que Dios también trabajó en la vida del apóstol Pablo, en su carácter, en su temperamento, para que cada día sea más parecido al Señor. Y es interesante que la segunda carta a los Corintios, en la cual vamos a ver hoy, es una de las cartas junto con Filemón de las más personales del apóstol Pablo. Difiere mucho de la primera carta a los Corintios, donde él da una enseñanza sistemática, mucha teología. No es que aquí no lo da, pero Pablo acá en la segunda carta a los Corintios abre su corazón. Les habla como un padre le habla a sus hijos. Y gran parte de su argumentación de la carta a los Corintios es una defensa que él hace de su persona. ¿Y por qué Pablo se defiende de una iglesia en la cual él fundó? Bueno, porque se habían infiltrado falsos maestros en la iglesia de Corinto, la cual estaban desacreditando a Pablo. Pero Pablo, en vez de defenderse, y de hecho lo hace en 2 de Corintios, lo que él está en juego en sí y lo destaca es que al estar en juego el mensajero, está en juego el mensaje. Él era el heraldo del Evangelio, ¿sí? No es tanto su reputación, sino que el Evangelio está en juego en sí. El Evangelio de Jesucristo, el mensaje. Por eso, uno de los temas, quizás el tema de la carta de 2 de Corintios, es la defensa del genuino ministerio, el genuino servicio a Dios. Y una de las marcas que el apóstol Pablo pone como un genuino ministerio es el sufrimiento. Es el sufrimiento.
Y a los corintios les costaba entender eso. ¿Por qué, Pablo, tanto sufrimiento? Por eso que una de las cartas, hay dos listas de lo que Pablo padeció, 2 Corintios 6, del 4 al 10, y 2 Corintios 11, 23 al 29, Pablo habla de todo tipo de problemas, sufrimientos, padecimientos que él padeció. Y es interesante que eso lo utiliza como una defensa, porque estos falsos apóstoles, como él los llama, ingresaron a la iglesia y pusieron en duda su reputación, pero también es como que los corintios le creyeron a ellos. Y eso rompió el corazón del apóstol Pablo, porque él los vio nacer a esa iglesia. Es por eso que en cierto punto, en capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, él le dice, ojalá que me soportaran un poco de insensatez, le dice. Y en verdad me soportan. Estamos haciendo una introducción, un contexto para entender mejor 2 Corintios 5:10. Porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, le dice Pablo. Pues los desposé como un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero temo que así, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica otro Jesús, a quien no hemos predicado, le dice él, o recibe un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. Pablo se está defendiendo, pero utiliza cierto sarcasmo también en su lenguaje. Ellos ¿viste? Esos grandes apóstoles, yo vine a ustedes sin conocimiento, vine a ustedes sin dinero, vine a ustedes, aunque Pablo era apóstol. Y esa mentira, ese engaño que los corintios se dejaron influenciar por los falsos apóstoles, creo que rompió más el corazón de Pablo que todo lo que él padeció. Pero Pablo no se desenfocó. Pablo no perdió su perspectiva, su misión en cuanto a su ministerio. Por eso le doy rápidamente un bosquejo de 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 3, 18, habla de la naturaleza del ministerio, lo que realmente es un ministerio cristiano. Capítulo 4, 1 al 6, habla de la sinceridad del ministerio. Pablo siempre apelaba a la sinceridad delante de Dios, a la pureza. La perseverancia en el ministerio, ¿por qué Pablo perseveró? Capítulo 4, versículos 7 al 15. Y capítulo 4, versículos 16 al 5:10, que es lo que vamos a estudiar, entra acerca de la perspectiva del ministerio, la mirada del ministerio. Observen capítulo 5, comienza, la versión que utilizamos acá es porque el capítulo 5 conecta con los versículos anteriores, donde Pablo dice, de versículo 16 al versículo 18 del capítulo 4, le leo del 17, pues esta aflicción, habla de sufrimiento, leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Observen el contraste que hace él del sufrimiento que está padeciendo, que es leve y es pasajero, con el eterno peso de gloria de lo que va a acontecer. Al no poner nuestra mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La perspectiva del apóstol Pablo en cuanto al ministerio, ¿sí? Que su ministerio, a pesar de estar sufriendo, no se dejó influenciar, mover, porque él tenía una perspectiva mucho más duradera, eterna en los cielos, que es lo que está por venir. Por eso que el versículo 1 del capítulo 5 comienza porque conecta con eso. La idea que Pablo lo que está apuntando acá es que esta vida no es la única vida. No es la única vida en la cual vivir. Y desarrolla un argumento, observen, versículo 1, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio. Pablo acá comienza a hablar acerca y usa una ilustración, versículo 1 al 3, que se refiere al cuerpo. Observen lo que recién leímos. Él utiliza el cuerpo físico y lo compara con una tienda, con un tabernáculo. La idea es como una carpa, ¿sí?
Y no solamente eso, sino que lo compara que dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Lo que está contrastando ahí también utiliza una ilustración de un edificio, que es el cuerpo glorificado. El cuerpo terrenal, terrestre, es frágil como una carpa, se deshace. Pero el cuerpo que nos espera es un edificio no hecho por manos, eterna en los cielos, preparada por el Señor. ¿Sí? La fragilidad de la carpa con un edificio que es el cuerpo glorificado. El versículo 2, observen, pues en verdad en esta morada gemimos, dice Pablo, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Otra vez Pablo ansía ser liberado del cuerpo pecaminoso y tener ya el nuevo cuerpo glorificado. Es muy similar a lo que dice Romanos capítulo 7, ¿sí? Que Pablo, luchando con el pecado, dice, ay de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con el cuerpo pecamos. Y Pablo, siendo apóstol, tenía esa lucha constante con el pecado. Él ansiaba ser liberado de ese cuerpo pecaminoso y ya tener el cuerpo glorificado. Versículos 3 y 4, el apóstol Pablo sigue utilizando una metáfora acerca del cuerpo, pero ya también habla acerca de no morir, sino de ser revestidos. La idea es de ser llevados por el Señor. Versículo 3. Pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos no seremos hallados desnudos, porque asimismo lo que estamos en esta tienda gemimos, agobiados, pero no queremos ser de vestidos, dice Pablo, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ojo, Pablo no quería morir, hermanos, ¿sí? Pablo vivía para el Señor, pero lo que está apuntando acá en su argumentación es que es mejor quizás no morir y pasar directamente a la presencia del Señor, como 1 Corintios 15, que dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, ¿sí? Acerca del rapto de la iglesia. Versículo 5, hermanos, es precioso. Capítulo 5, versículo 5, este texto es precioso. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, dice, que nos dio el Espíritu como garantía. La Reina Valera usa como arras, ¿sí? Y esa es la idea, ¿sí? El Espíritu Santo acá utiliza la ilustración, es una garantía. Es tan segura la salvación, es tan segura el cielo, es tan segura la vida eterna, que Dios nos dio un anticipo. ¿Y qué nos dejó? El Espíritu Santo morando en nosotros. Esa es la idea de la cual nos guía, nos capacita y nos hace cada día más parecido a Cristo. Versículos 6 y 7 dice, pero por tanto, dice, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, ¿sí? Estamos en el cuerpo y no disfrutamos plenamente de su compañía. Hoy no estamos al lado del Señor Jesús. Pero la vida del creyente es una vida de fe, ¿sí? Por fe andamos, dice. Es por eso que cuando el creyente parte a la presencia del Señor, la Biblia habla como que duerme, ¿sí? Y ahí realmente comienza la vida eterna y dice, ahí ya no anda más por fe, anda por vista, ¿sí? Los hermanos que se nos adelantaron y que están hoy en la presencia del Señor, ya no andan por fe, ya están en vista, cara a cara, como cantamos el himno, con el Señor. Pero la idea es que siempre es mejor estar con el Señor, versículo 8. Siempre es mejor estar con el Señor. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo, dice Pablo, y habitar con el Señor. Por eso, dice, conclusión, versículo 9, ya sea presentes o ausentes. ¿Presentes y ausentes de qué? Del cuerpo. Lo que Pablo está diciendo es, si Dios me permite vivir o si Dios me permite morir, y miren lo que dice ahí, y ese es el telón de fondo de lo que vamos a ver. Ambicionamos agradar al Señor. O sea en vida o sea en muerte, el propósito, la meta de Pablo es agradar al Señor. Que con su vida agrade al Señor. Que con nuestras vidas también por implicación podamos agradar al Señor. Sacar una sonrisa a nuestro Padre Celestial. Esa es la idea. Ese era el propósito, la meta de Pablo. Serle agradable a Él
y solo a Él. La pregunta que les hago y me dice, si sabemos que en esta vida todo lo que hacemos tendrá repercusión eterna, ¿no vale la vida vivir los días, como cantábamos recién, para agradar a Él? Es por eso que lo que hacemos en esta vida va a tener repercusión en la eternidad. Y es por eso que vamos a ver el versículo 10, es algo escatológico. ¿Qué significa eso? Es algo que todavía no pasó. Pero los eventos escatológicos en la Biblia no es el propósito de Dios informarnos para saciar nuestra curiosidad en nuestro corazón, sino es transformarnos. Que lo que va a pasar transforme nuestro presente y afecte nuestras vidas, a la luz de lo que va a venir. Y eso es lo que el propósito acá de Pablo. Pablo no está solamente informando de un evento escatológico, sino que la idea es que lo que hacemos en esta vida va a tener repercusión en la eternidad. Por eso que recuerden esto, el telón de fondo del versículo 10 es serle agradable a Dios. Pablo era su meta, era solamente agradar al Señor con su vida. Por eso también vivió como vivió. Por eso soportó todo tipo de sufrimientos. Porque su meta era agradar al Señor. A modo de idea central, es lo que hacemos en esta vida como creyentes, será evaluado por el Señor y tendrá impacto en las personas y en la eternidad. Por eso que vamos a ver, versículo 10, 5 principios que nos deja el tribunal de Cristo para vivir vidas agradables a Dios. Hay 5 principios que nos deja el tribunal de Cristo para vivir vidas agradables a Dios. Leemos otra vez el versículo 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. El primer principio que vamos a ver de este tribunal de Cristo es la necesidad del tribunal. La necesidad del tribunal. Observen ahí, dice, porque todos nosotros debemos comparecer. La Reina Valera dice, porque es necesario que todos comparezcamos, dice. Observen versículo 10 cómo comienza, dice, porque da la razón del versículo 9. ¿Cuál era el versículo 9? Pablo dice, ambicionamos serle agradables a Dios, o en vida o en muerte. Debido a eso, da la razón de serle agradables al Señor. La idea es de vivir esta vida que el Señor nos da, con sabiduría. Hasta podríamos llegar a decir de manera estratégica, con el solo hecho de agradar al Señor. Observen versículo 14 también, 5:14, está en el contexto, porque el amor de Cristo, dice Pablo, nos apremia, nos constriñe, habiendo llegado a esta conclusión, dice Pablo, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y por todos murió, dice Pablo, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Agradarle a Él, lo que está la implicancia es ya no vivir para uno, sino vivir para Dios y para los demás. Eso agrada al Señor. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y también este punto acerca de la necesidad, de por qué es necesario el tribunal, también en Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo en otro contexto también lo desarrolla. Romanos 14:10 dice, pero tú, le dice, el contexto es que ellos estaban juzgando unos a otros, y lo vamos a ver un poquito más adelante ahora. Pero tú, dice Pablo, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Utiliza un término fuerte. Ellos estaban despreciando, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Todos ahí, y acá también en el versículo 10, observen, todos, ¿apunta a quién? A los creyentes. Todos los creyentes. ¿Sí? Y es muy importante aclarar esto. Este tribunal que va a pasar, que todavía no pasó y es escatológico, no es el juicio final, que la Biblia también describe.
No es el juicio final de Apocalipsis 20, 20 del 11 al 15, que es llamado el gran trono blanco. Hermanos, acá este juicio es solamente para los creyentes. Y Dios, Jesucristo, es el juez y no va a juzgar pecado. Pero en el gran trono blanco, en el gran juicio final, sí Dios va a juzgar pecado. A todos los que no creen y no se arrepienten en Cristo Jesús. Dios no va a juzgar pecado en el tribunal. ¿Por qué? Porque los pecados de los creyentes ya han sido pagados en la cruz del Calvario. Ya no hay necesidad de juzgar los pecados de los creyentes. Sí las obras, sí lo que hicimos en esta vida. Ya lo vamos a desarrollar. ¿Sí? La pregunta que te hago es, ¿estás seguro realmente que vas a estar en el tribunal de Cristo? Porque hay una muy mala noticia. Porque si no sos creyente, no vas a estar en este tribunal. La Biblia dice que todos los incrédulos, los que no creen en Cristo, los que no se arrepintieron de sus pecados, van a ser juzgados por sus pecados. ¿Sí? Y si mueren en incredulidad, Dios va a juzgar. Y en Apocalipsis 20 dice que van a ser abiertos los libros. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, será lanzado al infierno. Terrible. La Biblia habla de esto. La Biblia habla, y por eso tenemos que predicar y enseñar lo que es el Evangelio. Por eso 1 Corintios 15 dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y dice que murió y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. ¿Por qué dice que Cristo murió por nuestros pecados? Porque nosotros no podemos pagar nuestros pecados. Ni tu religión, ni tu pensamiento, ni tus buenas obras borra los pecados que hay en el corazón. Pero alguien tenía que pagar eso, porque todos somos pecadores. La Biblia habla de eso. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios es un Dios justo y santo. Nada sucio. Salmo 5 va a entrar a la presencia de Dios. Nadie de todos nosotros. Ni tu religión, ni tu pensamiento, ni leer la Biblia, ni venir a la iglesia. Ni un pastor, ni un cura, un sacerdote, nadie quita los pecados. Solamente Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que se humanó, se hizo carne, la segunda persona de la Trinidad. Vino y habitó entre nosotros, dice la Escritura, y vimos su gloria. Pero él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién? La humanidad. Y es el único medio para poder llegar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si es por mí. Lo interesante es que en el cielo y en el infierno hay pecadores. ¿Cuál es la diferencia? Es que en el cielo hay pecadores arrepentidos, que creyeron, que confiaron en Cristo, que le creyeron a la palabra de Dios, que creyeron que Cristo es el único sacrificio y que limpia y que da perdón de pecados. En cambio, en el infierno hay pecadores que no se arrepintieron de sus pecados. Y eso es lo que habla Apocalipsis 20. Lo que los condena es su incredulidad. El que cree en el Hijo tiene la vida, dice la Escritura. Pero el que no cree en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Cristo Jesús absorbió en la cruz del Calvario, cuando murió, absorbió la ira de Dios, que era para nosotros. Pero todo aquel que cree y se arrepiente y confía en Cristo, le da vida eterna. Qué bueno saber que en este tribunal, Cristo no va a juzgar nuestros pecados, sino que va a evaluar las obras del creyente en su vida, como leyó el hermano Sergio en 1 Corintios 3, donde va a ser evaluada y va a ser pasada por fuego. Y si realmente valió la pena y permanece y glorificó a Dios y fue para el Señor, va a permanecer y el Señor va a recompensar. Pero también va a haber pérdidas, pero no pérdida de salvación, sino pérdida de coronas, pérdida de recompensa. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque Dios es justo. Su persona es así. Dios es justo, hermanos. Y Dios va a poner en la balanza, e imagínense a un creyente, no perfecto, pero que vivió para Él, que vivió para su gloria, que vivió para edificar su reino, con lo que el Señor le dio, con lo que el Señor le permitió tener.
No es justo que tenga la misma recompensa con un creyente, que es creyente, que dice 1 Corintios 3, que es creyente, pero quizás vivió para sí mismo, no vivió para edificar el reino de Dios, no buscó las cosas eternas, desperdició su vida. No es justo. Y Dios es un Dios justo. Por eso 1 Corintios 15, 58 dice, ¿no?, que el trabajo del Señor no es en vano. No es en vano, hermanos. Trabajar para el Señor. Vivir para el Señor. Servir al Señor. Y esto debe motivarnos y debe llevarnos a evaluar realmente de cómo estamos viviendo. La necesidad, primer principio, la necesidad del tribunal. Pero segundo, la manifestación que se va a producir en ese tribunal. La manifestación que se va a producir en ese tribunal. Observen versículo 10, por favor. Porque todos nosotros debemos comparecer, dice ahí. Reina Valera dice, porque es necesario que todos comparezcamos. Y a la luz del tribunal del Señor, que el cual Él va a examinar nuestras vidas, aquí el verbo comparecer no da la idea de lo que realmente el original y la idea de Pablo quiere transmitir. Porque comparecer es quizás ser llevado delante de una autoridad. Yo voy a comparecer ante un tribunal, es ser llevado ante un juez. Y está bien eso, pero apunta a algo más que eso. La palabra comparecer significa manifestar, mostrar, hacer visible, revelar algo y hacerlo público. Esa es la idea de comparecer. Cristo va a manifestar, Cristo va a mostrar, Cristo va a hacer visible, Cristo va a poner en público lo que realmente somos. ¿Y qué va a manifestar Cristo? ¿Qué va a mostrar Cristo? Bueno, nuestro carácter. Pero también, escuchen bien esto, nuestras motivaciones y nuestras intenciones. Por eso, Juan capítulo 21 dice que cuando Cristo resucitó, Cristo se manifestó a sus discípulos, se hizo visible, esa es la misma palabra. Cristo se manifestó en carne, 1 Timoteo 3:16. La idea es que tenemos que ser manifestados. Y lo interesante es que este verbo está en voz pasiva. O sea que yo no participo, Cristo lo va a hacer. Cristo me va a manifestar. Cristo va a mostrar quién realmente es cristiano. Va a mostrar su carácter, sus intenciones y sus motivaciones. Terrible, ¿no? Yo estudiaba esto en la semana y no sé si tienes ese mismo sentimiento ahora, iglesia, hermanos. Cristo va a hacer un escrutinio interior de cada uno de nosotros, de los creyentes. Esta palabra manifestar se utiliza 9 veces en esta carta, en la 2 de Corintios. Observen versículo 11. Por tanto, dice Pablo, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. Esa es la misma palabra. Y espero que también seamos manifiestos otra vez en las conciencias de ustedes. No va a haber hipocresía, no va a haber mentiras. El Señor nos va a revelar, el Señor nos va a manifestar, tal cual somos, tal cual somos. Por eso Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, dice. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Está hablando de la palabra de Dios. Pero el versículo 13, 4:13 Hebreo, le estoy leyendo, dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Está hablando de Dios ahí. Versículo 12 habla de la palabra de Dios, versículo 13 habla de Dios. O sea, la palabra y Dios están en la misma altura. Y los dos producen el mismo efecto. Llegan hasta donde no llega nadie, que es el corazón. La motivación y la intención. Y eso quizás nos tiene que dar un poco de temor, hermanos, de cómo realmente estamos ante el Señor. No miedo, sino temor.
de que realmente siempre estamos viviendo ante la presencia de Dios. Los teólogos antiguos llamaban esto coram deo, ¿sí? Vivir continuamente ante la presencia de Dios. Y recuerden, Pablo, el contexto siempre es serle agradable a Él. Serle agradable a Él. Realmente tenemos que evaluar nuestras vidas, nuestros ministerios y preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué servimos al Señor? ¿Por qué servimos al Señor en un ministerio de alabanza? ¿Por qué servimos al Señor en la limpieza? ¿Por qué servimos al Señor en la escuela dominical? ¿Por qué estoy predicando yo hoy acá? Y siempre ver eso y evaluar nuestra... Porque el Señor no solamente va a evaluar el acto, sino la motivación y la intención por qué hacemos lo que hacemos. Y ahí no podemos decir, no, pero Señor, yo realmente... El Señor nos va a manifestar. Pero también el tercer principio es la rendición particular ante el tribunal. La rendición particular ante el tribunal. Versículo 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Y observen esta frase, para que cada uno. La idea ahí es particular. No va a estar tu papá, si es creyente va a estar, obvio, ¿no? No va a estar tu pastor, no va a estar la iglesia. Vamos a estar solos delante del Señor. Y la misma idea Pablo expone en Romanos capítulo 14. Quiero que me acompañen, por favor, para que lo leamos. Dejen ahí en 2 Corintios. Pero en un contexto totalmente diferente. Romanos capítulo 14. Pablo, recién lo leímos, saca el tema del tribunal de Cristo, en el contexto donde había problemas interpersonales entre hermanos. Y ellos estaban juzgando en vez de edificarse. Por eso Pablo en Romanos 14, dice, versículo 1, dice, acepten al que es débil en la fe. Pero no para juzgar a sus opiniones, dice Pablo. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. No vamos a meter mucho, pero el contexto, recuerdan, era muchos no querían comer la carne sacrificada a los ídolos. ¿Sí? Entonces decía, no, eran creyentes y eso les afectaba a su conciencia. Acá Pablo habla del débil en la fe. Entonces ellos comían legumbres. Y a uno decía, pero ya no es nada, lo damos gracias a Dios y listo, comemos. Entonces eso era un poco el contexto. Versículo 4 dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado? Dice, de otro. Para su propio amo está en pie o cae, en pie se mantendrá. Porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Vieron, había todo tipo de problemas, pero el punto es que ellos estaban juzgando. Cada cual está plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Y yo puedo agregar también, por motivos de conciencia. El que come huevo de Pascua, para el Señor come. Y el que no come huevo de Pascua, para el Señor no come. El que arma el arbolito. Ese es un poco el contexto que está pasando acá, ¿sí? Eran cosas triviales, pero se estaban juzgando. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, versículo 7, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, dice, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó. Como que Pablo eleva, ¿no? Un poco, hay cosas más importantes, hermanos. Vivamos para el Señor. Él murió por nosotros. Versículo 10, pero tú,
¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos, y ahí entra otra vez, compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. El punto acá es, no juzgues al hermano. Más bien, edifiquemos a los hermanos. No juzguemos cosas que el Señor va a juzgar el día de mañana. Aún mismo los motivos de conciencia, el Señor se va a encargar. Más bien, edifiquemos. Y también esa muchas veces es nuestra tendencia, ¿no? Mirar más la paja y no ver la viga que hay en nuestros ojos. Pero la particularidad es que nosotros, cada uno va a estar delante del Señor. ¿Sí? Preocupémonos por ese momento y evaluemos nuestras vidas antes de estar juzgando a los hermanos. No estoy diciendo que si un hermano está en pecado no tenemos que ir y reprenderlo o exhortarlo en amor. Sí, claro que sí, esa es nuestra función como iglesia. Pero hay cosas que son triviales a veces que el Señor se encarga. Y amemos a los hermanos y edifiquemos. Pero también observen, están las recompensas o pérdidas que evaluará el tribunal, el cuarto principio. Las recompensas o las pérdidas que el tribunal va a evaluar. Volvamos a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, que es el que estamos estudiando. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. Sea recompensado, dice. Creo que la palabra en la Reina Valera dice reciba. Reciba. Y esa palabra reciba está en neutro. ¿Qué significa eso? Que puede ser recibir castigo o recibir un premio. Esa es la idea. El tribunal de Cristo es llamado, como muchos también conocen, como el bema. ¿Sí? El bema era un estrado de madera. Bueno, esto sería como un estrado más alto quizás, ¿sí? En las cuales se daban las recompensas olímpicas. ¿Sí? Muchos comentaristas, Pablo utiliza mucho la figura de las recompensas, de las olimpiadas. Yo de esta manera corro para alcanzar el premio. 1 Corintios 9, 24 al 27 habla de eso. Entonces, el bema era un tribunal, pero era para premiar, como hoy también se hace, ¿no? Vieron que hoy vemos los Juegos Olímpicos y hay quizás más chicos, está el primero, el segundo, el tercero. Eso es. Pero acá lo interesante es que Pablo dice que cita el cuerpo. ¿Sí? Observen, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, dice. Y es interesante eso, porque nosotros con el cuerpo vivimos y servimos al Señor. Es con nuestro cuerpo, con nuestras vidas. Aunque versículo 1, como leímos y vimos, versículo 1 al 3, habla que el cuerpo es como una tienda, ¿sí? Es temporal, pero servimos con el cuerpo. Quizás Pablo acá está atacando el punto de que los corintios, toda una filosofía griega, ellos tenían un concepto distorsionado del cuerpo. Muy, no bíblico. Pablo quizás está atacando eso. Ellos decían que el cuerpo era la cárcel del alma. Pero el Señor dice que nosotros con el cuerpo podemos servir al Señor, y de hecho lo debemos hacer. Pero es interesante, según las Escrituras, y otros textos también, cuando habla acerca de las recompensas, Pablo habla acerca de esto, la Biblia habla mucho. 1 Corintios 9:25 habla acerca de la corona de los que dominan las pasiones. 1 Tesalonicenses 2:19 habla acerca de la corona de gozo. Santiago 1:12 habla de la corona de vida. 2 Timoteo 4:8 habla de la corona de justicia. 1 Pedro 5:4 habla de la corona de gloria, que está apuntando a los pastores fieles. Y quizás
No sé, la Biblia no arroja mucha luz, quizá eso sea una sola corona. Pero también por Mateo capítulo 25, la parábola de los talentos, nos da un pantallazo de cómo serán quizás estos premios. Lo que sí dice es que recibiremos la alabanza de Dios. Recibiremos la alabanza de Dios. Bien, buen siervo y fiel. También va a haber distintas responsabilidades, uno más que otros. A uno se le dio 2 talentos, a uno se le dio 5 talentos, a uno se le dio 1 talento. Pero todos rindieron cuentas, de acuerdo a la responsabilidad que se le dio. Y también es con nosotros lo mismo. Dios nos ha dado diferentes responsabilidades, pero el punto es que todos, si somos realmente genuinos creyentes, vamos a dar cuenta de lo que el Señor nos dio, de la responsabilidad que tenemos. Pero también habla acerca del gozo, del banquete, ¿no? Entra al gozo de tu Señor, habla acerca de la intimidad con Él. Muchos comentaristas también en Lucas 19, 11 al 27, de la parábola de las minas, habla acerca de que el Señor ahí da diferentes autoridad. El Señor quizás va a dar diferente autoridad a los creyentes en base a lo que han hecho en esta vida. ¿Sí? Pero el punto acá también es, y lo interesante, es que en Apocalipsis 4:10, en una escena en la cual se da en el cielo, dice que están los 24 ancianos rindiéndole tributo, la alabanza, la gloria al Señor. Muchos dicen que es la iglesia, pero el punto acá dice que ellos echan sus coronas, le devuelven sus coronas y se la dan al Señor de vuelta. Echan sus coronas a Él de vuelta. Porque el punto no es tanto la recompensa que recibimos, siempre el enfoque es Dios. Siempre Él es el protagonista, siempre Él es el que es digno de toda alabanza, toda honra, toda gloria. ¿Y por qué? Porque nos salvó, hermanos. Porque vamos a estar en la eternidad sirviéndole día y noche, siendo sacerdotes, como Apocalipsis habla, pero el punto es la gratitud. Nuestras vidas deben ser una vida de total agradecimiento al Señor. ¿Pero por qué? Porque nos salvó. Y servimos al Señor por eso. Por eso Pablo dice, en vida o muerte, quiero agradar al Señor. No tengo otra meta en la vida. ¿Hay sufrimiento? Sí, claro que sí. Por eso él, al final de su vida, 2 Timoteo 4:8 dice, ¿no? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, dice. He guardado la fe. Por lo demás, dice, ¿no? Me espera en aquel día, ¿no? La corona, la cual me dará el Señor, juez justo, dice. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo, a finalizar su vida, dice, yo fui fiel en el Señor. En la semana escuchaba la conferencia, la Shepherd, donde estaban los pastores. Aquí está nuestro pastor. Y le hicieron una entrevista a John Piper y a John MacArthur. Y la última pregunta, uno tiene 78, otro tiene 84, respondieron los dos lo mismo. ¿Algún pedido de oración, algo? Ustedes que han batallado tantas batallas. Y luego dijeron que podamos terminar fieles. Que podamos terminar fieles, la carrera. Me dice John Piper y John MacArthur. Y sí. Y ese es el punto acá. ¿Sí? Pero también no quiero especular y no queremos decir algo de lo que la Biblia no dice. Porque también dice que en el cielo no va a haber dolor, no hay pecado. Pero también dice que va a haber pérdidas. Ahora vamos a leer 1 Corintios 3, lo que leyó el hermano Sergio. Pero también yo creo que va a haber un tipo de sentimiento también, ¿no? De culpa. De que ante estar ante el Señor vamos a sufrir quizás pérdidas y decir, qué tonto fui. Si yo sabía por la Biblia, qué tonto fui, desperdicié mi vida. ¿Cómo la desperdicié? ¿No tengo nada que ofrecer al Señor? ¿Qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con los bienes que te di? ¿Qué hiciste con la familia que te di?
Por eso, hermanos, Pablo vivía de esa manera y nos debe motivar y animar. Por eso Pablo en Hechos 20 dice, ya no estimo preciso a mi propia vida, dice Pablo. Ya no vivo yo. El tema, por eso, hermanos, lo que estamos viviendo hoy va a tener repercusión eterna. Y esto es motivarnos y animarnos y evaluarnos. Y por último, miren, el quinto principio, el criterio del tribunal. El criterio del tribunal. Termina el versículo 10. Lo leo todo de vuelta. Dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Interesante esa palabra malo, porque si estamos en el tribunal de Cristo no se va a juzgar pecado. Entonces no tiene que ser algo pecaminoso. La palabra malo ahí no tiene que ver con lo malo en cuanto a algo pecaminoso o algo moral, sino que la palabra significa ahí nada de valor, inútil. Eso significa malo ahí. Algo que no tiene valor, algo inútil. O sea que el punto de la evaluación no es entre lo bueno y lo malo, no es entre lo exitoso y el fracaso, sino realmente es entre lo inútil y lo valioso de si le valió la pena vivir para el Señor. Entre lo valioso y lo inútil, no entre lo exitoso y el fracaso. Porque ante los ojos del Señor, quizás muchos ministerios hoy humanos, exitosos, no son así ante sus ojos. Y quizás hoy algo que no se vea tan exitoso ante los ojos de los hombres, sí lo sea para el Señor. Y lo interesante de esto es que esa palabra, malo, no es algo pecaminoso en sí, pero es inútil. Por eso 1 Corintios 3 dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado como edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Versículo 11. Ahora bien, si sobre este fundamento, ¿quién? Jesucristo, alguien edifica oro, plata y piedras preciosas, madera, heno y paja, hojarasca, dice la Reina Valera, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, o sea, ¿con quién? Sobre Cristo, recibirá recompensa, de lo que hemos hablado recién. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, y buena esta aclaración que Pablo hace, aunque así como a través de fuego. La idea es algo aunque raspando, por así decirlo, pero es algo. Pero el fuego va a evidenciar la calidad de la obra de cada uno. Pablo está usando una metáfora acá, ¿sí? Muchos comentaristas y teólogos dicen que el fuego es la mirada del Señor, como llamas de fuego también que la describe Apocalipsis, que ante su mirada realmente va a ver si vale o no nuestras obras. Los materiales que se queman fueron los que no llevaron gloria a Dios, sino que fueron edificados en Cristo Jesús. No edificamos para su gloria, para su reino, para su obra. Quizás lo hicimos, pero con una mala motivación. Porque también ahí, hermanos, siempre está la lucha del temor a Dios y el temor a los hombres. Y realmente eso nos importa mucho, el temor a los hombres. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué piensan de mí?
Y Pablo decía que él tenía temor del Señor. Gálatas 1:10 dice que si yo agrado a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Pero también las obras que van a ser por el fuego, por su mirada, y se van a quemar, fueron inútiles. No necesariamente pecaminosas en sí, pero inútiles, que no tuvieron valor. Y acá apunto a que el Espíritu Santo haga la aplicación, porque puedo hablar muchas cosas que quizás son inútiles, pero que cada uno vea realmente y nos examinemos. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? No necesariamente pecaminoso, pero sí que no trae gloria a Dios. No edifica su iglesia. No estamos involucrados quizás en la obra de las obras, que es la gran comisión. De ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, dicen como también le compartía de los pastores John Piper y John MacArthur, Pablo se rompía el lomo, por así decirlo, ¿no? Trabajando para no perder su premio. Primera de Corintios, capítulo 9, 24 al 27, de esta manera corro, dice, ¿no? Golpeo mi cuerpo, no habiendo sido heraldos, yo vengo a ser eliminado de ese lado. A modo de conclusión, ¿no? Y de un examen que nos podemos llevar. Lo primero es, ¿estás realmente seguro de que vas a estar en el tribunal de Cristo? ¿Estás en Cristo? ¿Realmente? Si no es así, anda a Cristo. Hoy en el arrepentimiento y fe. Buscar al Señor de todo corazón. Buscar la salvación de tu alma y el perdón de pecados que solamente Cristo puede dar a través de su sacrificio. Como vimos, es necesario el tribunal, sí, claro que si Él es justo. Y a Él le importa lo que hacemos en esta vida. A Él le importa realmente. También lo que vimos, seremos manifestados. Eso nos tiene que dar temor, pero también para examinar nuestro corazón. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Para Señor. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cada uno, no miremos a nuestro hermano, no lo juzguemos. Miremos nuestro propio corazón. Realmente, porque yo voy a estar delante de Él. No, pero el hermanito tal, no. Yo voy a estar delante de Él. Lo que hagamos hoy también tendrá una recompensa eterna, así para su gloria, para edificar su reino con una buena motivación. Hermanos, ¿vale la pena vivir para Él realmente? Lo que nos queda en esta vida, no sé cuánto. ¿Vale la pena realmente? Claro que vale la pena. O solamente nuestra vida es que pase el tiempo y pase los días nomás. Qué triste, ¿no? Que pase los días. Los meses, los años. Realmente que el tribunal de Cristo nos lleve a evaluarnos en vista a lo que realmente un día vamos a estar delante. Nos lleve a examinarnos. Y realmente si tenemos que arrepentirnos de algo, que el Señor nos haya tocado el corazón, nos haya exhortado, pero a la vez también es un ánimo para seguir sirviendo al Señor con toda fidelidad, amor, pureza, sinceridad, porque vale la pena vivir para Él, como cantamos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, realmente tu palabra llega hasta lo profundo de nuestro corazón, tiene el poder para hacer eso. Tú ves nuestra intención y nuestra motivación, Señor. Nadie más la conoce. Y Padre, que este evento que va a pasar y va a ocurrir, porque tu palabra es la palabra profética más segura.
nos motive, Señor, hoy, ya a partir de hoy, Señor, a que un día vamos a estar delante de ti, Señor, y vamos a rendir cuenta de lo que hicimos en esta vida. Desde el momento que tú nos salvaste hasta el momento en que tú vas a pedir nuestras vidas. Todo eso será evaluado. Señor, realmente que podamos, Señor, invertir, gastar nuestras vidas, Señor, para ti, para tu gloria, para la edificación de tu reino, para la causa de las causas, Señor, que es la gran comisión. Pero, Señor, cuida nuestro corazón, Señor, porque a veces nuestra motivación no es buena. No queremos desperdiciar el tiempo, Señor, y ayúdanos, Padre. Necesitamos de ti, de tu gracia, tu poder, Señor, para vivir la vida que a ti te agrada. Y qué bueno, Señor, es saber que nuestra motivación y nuestro anhelo sea serte agradable solamente a ti. Y que el día de mañana, cuando estemos delante de ti, podamos decir, Señor, tú puedes decir de nuestras vidas, bien, buen siervo y fiel, entra en gozo con tu Padre. Pero quizás también hay personas que todavía no han entendido el Evangelio, que están perdidos, que están muertos en delitos y pecados, Señor. Señor, por favor, te pedimos, Señor. Clamamos por misericordia por ellos, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que no ha entendido todavía el Evangelio y está luchando en su corazón, que no se vaya de este lugar sin hablar con alguien, Señor. Que podamos serle de bendición a estas personas. Y que hoy, Señor, hoy sea el día de salvación. Que pase de muerte a vida. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.